El gobierno y Radio Artemisa presentan Quiero cantarte Artemisa y dedicarte esta canción. Artemisa en voz alta. Artemisa en voz alta. Un espacio que celebra 15 años de historia, orgullo y unidad de esta provincia que nos identifica, nos inspira y nos impulsa hacia adelante. Ya comenzamos. Hola, bienvenidos a Artemisa en voz alta. Qué gusto, otro sábado continúa nuestro conteo regresivo. Estamos en camino a la celebración de los 15 años de esta provincia. 15 años que se cumplen el 9 de enero de 2026, pero que Radio Artemisa lleva celebrando por toda una etapa y nosotros felices. Los sábados a las 10:30 y hasta muy cerca de las 11:30 llega Artemisa en voz alta, un espacio donde las historias de esfuerzo, gloria y compromiso con nuestra provincia se entrelazan como hilos. Hoy nos llena de orgullo recibir a una mujer que ha llevado el nombre de Cuba y de Artemisa a lo más alto del podio mundial. ¿Cómo definir a una guerrera que domina el tatami con la fuerza de un huracán y la elegancia de una leyenda? Ella es diputada al Parlamento cubano, embajadora del deporte y la judoka más laureada de nuestra historia. 5 Juegos Olímpicos, desde Pekín 2008 hasta París 2024, han sido testigos de su grandeza, con bronce en 2008, oro en Londres 2012 y platas en Río 2016 y Tokio 2020. Pero su brillo no se detiene ahí. 5 medallas panamericanas, 8 en campeonatos mundiales y 16 en copas panamericanas. Ay, sin embargo, más allá de los metales, esta mujer es símbolo de resistencia y amor a su tierra. Una mujer que con cada hipón ha tejido también el progreso de esta provincia desde su rol político y deportivo, porque su fuerza no solo derriba rivales, construye un futuro. Bienvenida, la campeona Idalis Ortiz. Muchísimas gracias. Realmente es un placer encontrarme el día de hoy acá, celebrando, los 15 años de nuestra provincia. Y es que cuando se habla de una celebración, no podemos olvidar cuánta gloria has dado a esta tierra, a Cuba, que me decías hace un rato, yo soy cubana, y eso hay que agradecerlo. Este es nuestro pequeño homenaje y a la vez se hace a la provincia, a los deportistas de nuestra provincia, Idalis. ¿Recuerdas tus 15 años cuando lo celebraste? Bueno, realmente. Hace poquito. Sí. Hace 15 años y un poquito más. Pero bueno, realmente sí, siempre me acuerdo de esa temporada, aunque debo decir con toda la modestia que tuve 15 porque los cumplí, pero no tuve una actividad, no tuve una fiesta de 15. Yo creo que a muchos de esa generación nos pasaba así, y más cuando tienes intenciones de prosperar en el mundo del deporte, porque yo creo que si el día tiene 24, no te alcanzaban para entrenar y para enfocarte en lo que querías. Con 15 años ya llevabas tiempo en la carrera. Sí. Debo decir, y hablando de 15, que precisamente cuando yo cumplí mis 15, ya yo era atleta del equipo nacional. Quiere decir que ya llevaba muchísimo camino recorrido, incluso desde la base, transitando por la EIDE en ese tiempo, Omar y Arenado en Pinar del Río. Y yo vengo de una familia bastante humilde que quizás no tenían la posibilidad de hacerme una gran fiesta de 15. Y yo le decía a mi padre, tranquilo, yo no me preocupo por esto, lo más importante es que tengamos todos salud. Y cuando llegó el momento, siempre hubieron nuestros detractores que quizás, porque también hay personas buenas como hay personas malas. Existe en el mundo. Exactamente. Y muchas veces el ser humano tiene características bastante humillantes y quizás se podían... A veces nos complicamos un exactamente, poquito. Tenían idea de que nosotros quizás siempre íbamos a estar en lo más bajo.
Y venían y se burlaban, ciertamente, no le estoy diciendo mentiras, se burlaban y me criticaban, y tú vas a tener fiesta de 15. Y en una ocasión, yo tenía como 13 años, hubo alguien, que no voy a mentar su nombre, me hizo esta pregunta: ¿y a ti quién te va a hacer tu fiesta de 15? Y yo le dije, yo misma. Ya con 15 años yo tenía ciertamente la posibilidad de hacer mis 15, y no una fiesta de 15 tan pequeña. Podía hacer una fiesta de 15 de respeto, por decirlo de alguna manera. Pero no. Realmente elegí ahorrar mi dinero para construir la casa de mis padres, que realmente no estaba en las mejores condiciones, y poder darle las comodidades en ese tiempo. Realmente ese fue mi mayor orgullo, y fueron mi fiesta de 15 años. Con ese testimonio ha sido un excelente comienzo. Creo que somos muchas en las que apostamos en esa temporada por ayudar a la familia, y yo creo que muchas veces ha celebrado después los 15 con cada victoria. Nosotros celebramos hoy aquí en Artemisa en Voz Alta. Apenas comenzamos, empieza este recorrido por la vida de Idalis Ortiz, que es otra manera de celebrarla. Yo soy Artemisa. Artemisa consolida un modelo económico que une a todos: campesinos, obreros, empresarios, jóvenes. Es la fuerza del compromiso colectivo. 15 años construyendo un futuro. 15 años Artemisa. Desarrollo y orgullo. Yo soy de Artemisa, para que no queden dudas. El mundo me conoce como el jardín de Cuba. Artemisa en Voz Alta no es solo un programa de radio, es tu espacio para descubrir, compartir y celebrar la auténtica esencia de nuestra provincia. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Hay personas que parecen llegar a la vida predestinadas a ser grandes, como si los dioses del deporte hubieran moldeado sus músculos con arcilla de victorias y sus huesos con la resistencia de los mitos. Así sucede con Idalis Ortiz, la judoka que no solo combatió en el tatami, sino que libró batallas contra el tiempo, el cansancio y la nostalgia para convertirse en leyenda. Ella, que conoce el brillo del oro y el peso de la gloria, sabe que detrás de cada medalla hay años entregados al sudor sagrado del dojo. Días de entrenamiento bajo el sol brutal del trópico, noches en las que el cuerpo gritaba, pero el espíritu callaba. Detrás de cada presea hay ausencias. La ausencia de la madre que siempre espera en casa, de la familia que se extraña, de los amigos que no has de ver porque primero llegó el deber. Pero Idalis no es solo una atleta, es una mujer inmensa, de esas que iluminan con su sonrisa cálida y su mirada serena. Una guerrera que supo decir adiós en plenitud cuando el reloj aún marca o aún no marca el final, sino el inicio de otra hazaña. Porque aunque hoy no la vemos luchando en los combates, sigue entregándose al judo cubano con la sabiduría de quien ha visto caer y levantarse 1000 veces. Te reitero la bienvenida, Idalis Artemisa en Voz Alta, una diosa del tatami, la mujer que convirtió la disciplina en poesía y esfuerzo. Nosotros orgullosos había que dedicarte poesía a ti, porque esta fiesta de 15 es para ti a través de la radio. Qué bueno que estés. Es una dulzura la que tienes en tu voz. Realmente es un placer para mí estar por acá compartiendo con ustedes. Quiero que te sientas bien y vamos a ir a los inicios, vamos a recordar un poquito, porque yo quiero que pienses, y si es necesario hasta cierra los ojos, Godínez. Ya rememorabas una etapa importante en la que diste una lección de vida para todos los que están escuchando ahora mismo. Hablando de tu preferencia, yo económicamente elijo apostar por mi familia y la fiesta la hago después. ¿Cuántas fiestas has hecho después? Pero vamos a Godínez, cuéntame de esa etapa, ¿cómo recuerdas? Bueno, de Godínez, dígame usted, saliendo de aquí voy para Godínez. ¡Ah, sí! A esa tierra no se le olvida. Ciertamente nunca podría olvidar Godínez. Nunca podría olvidar Godínez. Godínez, la tierra donde nací. Eso es sangre de mi sangre. Cuando llegas allí, imagino que la gente siempre te reciba con cariño, aunque a veces en el lugar donde te es familiar, te ven como Idalis.
Ciertamente. ¿O mezclan las cosas? La campeona con Idalis, la muchachita. Yo he tratado de ser simplemente Idalis, la vecina, la compañera del barrio, y creo que así me ven mis vecinos. Aunque ya han pasado los años, ya yo no soy la niña que cuando comencé a hacer judo tenía 9 años, ya tengo ya unos cuantos 9 más por 15 encima. y un poquito. Y ya, lógicamente, las generaciones van pasando y van surgiendo otras generaciones que quizás no conocen tanto de la vida, de la infancia de Idalis, pero igualmente, bueno, somos el barrio y es lo que me interesa, es mi sangre, son mis sentimientos. ¿Es tu lugar seguro? Exactamente. ¿Godínez puede ser un lugar seguro, un lugar que te protege? Sí. 100% sí. ¿Lo sigues viendo lindo? ¿Crees que ahí te reseteas con un término que se utiliza mucho ahora mismo? Sí, realmente, bueno, ahí en Godínez tenemos la casa familiar y cuando necesito oxigenar, cuando necesito, por decirlo de alguna manera, tomar un break. Sí. Realmente ese es mi lugar favorito para oxigenarme, entonces tomar fuerza y continuar el paso de la vida. Dicho, no hay otra manera de calificarlo. Es nido y sueño y es lugar seguro, como le decía hace un rato. Es cierto que en primaria, aun cuando has dicho varias veces que desde los 9 años practicas deporte, es cierto que no te pasaba por la mente, primero, segundo, no se practicaba deportes en la vida de Idalis en esa etapa primaria inicial? Bueno, normalmente en mi idea no tenía el aquello de hacer deporte. De hecho, yo no tenía idea de qué cosa era el deporte. Pero bueno, en la escuela donde yo estudiaba, Osmani Arenado, precisamente en Godínez, pasaban los entrenadores haciendo captaciones y evaluando actitud para los niños, involucrarlos en algún deporte. Y en este caso, yo vi que todos los niños, una gran cantidad de niños estaban vinculados al deporte. Hablando de Godínez, un barrio rural, que me quedaba bastante distante del pueblo. Para mí era bastante engorroso y yo decía, bueno, no, ahora no, un poquito más adelante. A postergarlo. Exactamente, sí, pero quería hacer deporte. Los hermanos míos siempre me decían que yo tenía que hacer deporte, pero un deporte de combate. ¿Te lo decían Sí. ellos? ¿Qué visión tenían? Porque ellos me decían que yo estaba fuerte, que estaba Por tu tamaño. Bueno, ciertamente. Y entonces, yo en una ocasión hablé con mi mamá y le dije, yo quiero hacer deporte. Y en el transcurso de su andar por la vida se encuentra con un hombre, ya le explico, yo solamente tenía 9 años, yo no tenía ni idea, yo creí que era tal vez un amigo, alguien que estaba saludando. Mi mamá habló con el señor, cuando el señor se va, me dice, mira, él es el entrenador de judo, ¿tú no querías hacer un deporte? Y yo miré a mi mamá y yo le dije, ¿y qué cosa es el judo? ¿Judo es un deporte? Y mi mamá me dice, sí. Yo le dije, bueno, vamos a hacer judo. No puedo creer que de esa manera tan espontánea, además de la mano de mami. Exactamente. Qué visión la de tu mamá. Exactamente. Y Así bueno, es como llega el judo. Así fue como llegó el judo. Al día siguiente empecé a asistir al área especial, donde ya le decía que no, por la distancia y demás por los estudios, no podía asistir 100%, tal vez era 1 o 2 veces a la semana. Donde terminé ese curso escolar, al final del curso escolar, el entrenador me dice, estás captada para la EIDE. Oígame, qué clase de orgullo para mí, hablarme de EIDE, muchacha, yo me sentía que ya yo era la campeona olímpica. De verdad, y cuando le llegaste a casa con esa noticia, ¿habían capacidades en ti? Si fue tan rápido, sin ir con tanta frecuencia, sin ser un deporte en el que soñabas, qué enfoque, ¿eh? Porque fíjese, sin ir con tanta frecuencia, sin tener el conocimiento vasto, ciertamente, de lo que era el judo, sí tenía las condiciones y tenía las habilidades. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando empezaste a practicarlo? Lo que más me gustó, imagínese, siendo una niña, ver la cantidad de niños jugando y dando volteretas y esas cosas eran lo que a mí me llamaba la atención. Oye, eso, ¿y qué, tenías un ídolo en algún momento? No, en mi andar ya por la IDE fue que yo fui conociendo
lo que era el judo, fui conociendo las figuras representativas del deporte y me fui dando cuenta de cómo es que era que funcionaba el deporte. Y entonces fui creándome mis metas para poder conseguir lo que el día de hoy he trabajado con tanto sacrificio. Entonces llega el judo de una manera sorpresiva tal vez, pero con la seguridad de lo que aconseja y guía una madre, porque la palabra de mami es palabra sagrada en todos los hijos. Pero desde antes sí había soñado con estudiar algo y me decían que veterinaria, sí, derecho, abogada. ¿Tienes algo de abogada todavía? No. Tengo una hermana que sí es licenciada en derecho. Sí. De hecho, estuvo trabajando muchísimos años en la Fiscalía de Candelaria, porque bueno, se hizo fiscal. Hoy vive acá en la provincia de Artemisa, municipio de Artemisa. Pero bueno, yo particularmente quería ser médico veterinaria. Solamente fue eso lo que quería hacer. Porque Pensarlo. El deporte, exactamente, el deporte ocupó todo mi espacio, ocupó todo mi tiempo. Claro, porque el deporte lleva ese sacrificio y de sacrificio vamos a hablar más adelante, porque quiero que me digas si cuando en el 2007 te proclamas titular de los Juegos Panamericanos, ya tú dijiste, yo voy a ser campeona. En el 2007 yo no fui a los Juegos Panamericanos. La que fue a los Juegos Panamericanos fue Ibis Dueña. Ajá. Pero sí fui al Campeonato del Mundo en Brasil. En ese 2007. En ese 2007. Donde fuimos las dos. Pero un campeonato en el mundo es un campeonato. Exactamente. Donde fuimos las dos figuras. Ibis Dueña compitió en la división de más de 78 kilogramos. Y yo competí en la división libre. Las dos estábamos optando por la primera plaza de la división en ese tiempo. Y el profesor Beitía, con su figura imponente, un estandarte de vida, un patrón a seguir, un hombre que fue padre y amigo, ciertamente nos dijo, sabemos que están discutiendo la primera posición, quien defiende la división para los Juegos Olímpicos. Yo no le doy nada a nadie, ustedes tienen que buscárselo. Aquí tienen su plato y su cuchara, vamos a ver quién se lo quita. Tan clarito. Exactamente, él era muy claro, sí, y muy espontáneo. Ahí realmente tuvo una muy buena actuación. Y ya dijiste, por aquí yo quiero ir, yo quiero ser campeona. ¿Lo tenías claro? Desde antes ya yo venía sabías. con la mentalidad de ser campeona. Ya a medida que iba mirando lo que era el deporte, yo me iba proponiendo mis metas. Ya yo estaba en la IDE, exactamente. Ya yo estaba en la IDE, estuve 4 años en la IDE en Mani Arenado. Y ya yo conocía de las expas nacionales, conocía del equipo nacional de judo, además también conocía de los beneficios, hablando literalmente, que me proporcionaban estar en uno de estos lugares. Y ¿cuánto podías crecer, independizarte? Exactamente. Descríbeme un momento en el que tú subes al podio y te ponen la medalla dorada en el cuello, que se cante el himno nacional. De esos has vivido muchos. ¿Qué se siente? Realmente son sentimientos que no se explican, son sentimientos de orgullo, de que tú dices, bueno, todo el mundo me está mirando, creo que Cuba está aquí. Sí, Sí, pero es un sentimiento que solamente quien lo vive lo siente, pero no lo puede explicar. Bueno, a mi modo de ver, cuando uno tiene, cuando algo sale bien en la vida, siempre se disfruta. Pero cuando es el resultado de tanto sacrificio que solo tú lo sabes, se vive como que lo logré, como que eres una mujer empoderada, porque además cada batalla, supongo yo que sea un reto nuevo, aún cuando ya tengas experiencia de lucha. Ciertamente. Sí. La vida, para lograr las cosas hay que trabajarlas fuertemente para conseguirlo. Y todo lo que yo he conseguido en la vida podemos resumir a tramo corto y se ve simple. Y quizás alguien desde afuera ya ve lo logrado y dice, bueno, es fácil. No, detrás de esto existió muchísimas horas de trabajo,
Lo sé. Muchísimas horas de sacrificio, muchísimas horas de no sentirse bien. En muchísimas ocasiones, momentos donde, bueno, he dicho, bueno, es hasta aquí, ya no puedo Tiempo más. de hacer dieta, de renunciar a fiestas, discotecas, propio de la Eso no edad. existía. Eso no Eso no pasaba. existía. Gracias a Dios yo siempre fui peso completo y no tenía que hacer dieta. Sí, Pero porque bueno, para este deporte que para otros tal vez se exige, para este hay que estar más no, robusta. en este deporte también se exige, pero yo era la división completa. Yo no necesitaba tener límites. ¿Cómo es un día normal para ti como deportista? ¿Cómo era? Vamos a recordarlo. Un día para mí normal como deportista, me levantaba a 6 de la mañana aproximadamente. Iba a entrenar 7 y media de la mañana. Entrenaba hasta las 12 del día, 11 y media, 12 del día. Terminaba ese entrenamiento a las 12 y media. Báñate y ve y almuerza casi. Con el almuerzo aquí tenías que llevarte el pollo, aunque sea en la mano, porque es un régimen y también está dentro del entrenamiento. Es todo por horario. Trabajo, descanso, 12 y media, ya estabas descansando hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde comenzábamos nuevamente a entrenar hasta las 5 o 6 de la tarde. Saliendo de ahí, por supuesto, había veces que nos quedábamos haciendo trabajo individual, como en los centros de trabajo que trabajábamos horas extras. Sí. También existe en el deporte. ¿Y en algún momento pensaste, habían días en los que decías, yo no quiero entrenar hoy? Sí, ciertamente es un gran sacrificio. El deporte... ¿Qué lucha interna, Idalis? Sí, el deporte es bien complicado y más los deportes de combate. El judo es un deporte que es traumático. ¿Y por qué dices traumático? Donde empezamos bien, pero no sabemos cómo terminamos, donde nos partimos la ceja, donde nos partimos la boca, donde mira los dedos todos lesionados porque se parten las cápsulas, donde tenemos luxaciones de rodillas, de codo, muñeca, todas estas cuestiones. Constantemente, y hay que seguir entrenando y hay que sobreponerse a eso. Exactamente, exactamente. Y entonces a veces con dolores, nosotros somos mujeres y tenemos nuestros tiempos en el ciclo del mes. Y todas estas cosas tenemos que superarlo y vivir con esto. Y entonces uno se levanta, además del cansancio lógico que proporciona ser deportista, porque le estaba hablando de un día simple en la vida de Idalis, por ejemplo, pero no le conté que en ocasiones tenía que levantarme a las 3 de la mañana, ir a entrenar hasta las 8 de la mañana, tenía que estar en un aula estudiando, a las 2 y media de nuevo descansábamos un ratico, a la 1 comenzaba el segundo ciclo de la tarde para comenzar a entrenar, y a las 6 de la tarde, después que terminaba la universidad y todas estas cuestiones, volver a empezar a entrenar hasta las 9 tal vez de la noche. ¿Y eres dormilona? Porque me imagino que despiertas desde tan temprano. Normalmente no. Y quizás en algún momento sí pude haber sido dormilona, pero fue. la vida Se y fue las camino. obligaciones, lógicamente, la vida fue evolucionando y lógicamente fue pasando, evolucionando, nos fue pasando. Y el entrenamiento nos fuimos haciendo era para adultos, todo, claro. Nos fuimos haciendo adultos y estamos obviando que somos un ser humano, que somos familia, somos hermanos, no somos padres aún, pero bueno, también fungimos como padres, somos primos, además somos ciudadanos y tenemos que funcionar también así para el mundo. Yo creo que con tanto sacrificio que lleva el deporte, como hacerlo lidiar con la vida personal, con tu familia, con la gente que te ve y que te va viendo según éxitos, tienes que estar lista siempre para las personas que te paran en la calle. Cargar con todo eso te hace de una coraza que pudiste trasladar al tatami, porque, Fíjate, por ejemplo, ¿te llegaste confiada al tatami alguna vez? Para mí es un gran orgullo tener a todas estas personas que me paran en la calle, Qué lindo, que me piden una qué lindo. foto, que quieren preguntar cualquier cosa, incluso cuando estamos cansados, incluso cuando tenemos tanta carga de trabajo que uno dice, creo que no voy a terminar, y tienes que tener ese momentico para estas personas, porque de alguna manera estas personas te están deseando una vibra que uno es, yo particularmente, hay otras personas que no, que sí, que yo lo siento, y estas personas me están deseando un bien.
Y yo nunca llegué confiada a ningún... Se unen todas esas energías. Exactamente. Para que luego el día de la batalla tú digas, bueno, voy con lo mío. Exactamente. Yo nunca llegué confiada a ninguna competencia. No. Además que todas estas cuestiones crean un grado de tensión. Porque uno dice, bueno, sé la cantidad de personas que me están mirando, conozco de la cantidad de personas que me están siguiendo, conozco de la cantidad de personas que me desean lo mejor. Si yo llego aquí haciéndome la que sé que ahí me dan un explotón de esos de los que solamente se dan en el judo y en los deportes estos que son así explosivos, no, esto no puede pasar, espérate. Y entonces uno crea una carga psicológica de querer hacerlo bien, que aún sabiendo que uno va con un nadie, por decirlo de alguna manera, sin querer menospreciar a nadie, porque en este mundo todo el mundo es bueno, uno siente la presión aquella de querer hacerlo bien. ¿Tu rival más difícil? Idalis. ¿Sabes que lo pensé? Idalis. Yo recuerdo que en algún momento, a ver si me ayudas, en los Panamericanos 2023 tuviste una actuación impresionante, 2 medallas de oro, una en más de 78 kilos individual, aquí lo tengo anotado, y otra por equipos mixtos junto al resto de judocas cubanos. Exacto. Pero la prensa en ese momento se hizo eco de una frase tuya, hacerlo todo por amor es lo que realmente vale la pena. ¿Sigues pensando así? Sí. Ya en esa fecha era opcional Idalis Ortiz continuar una carrera activa. Ya estábamos viviendo muchos tiempos difíciles, ya teníamos, ya no estaba la figura del profesor Beitía, teníamos otros mandatos que a mi parecer creo que necesitaban un poquito de apoyo para poder dirigir esta parte del equipo nacional y para mí era opcional. Como yo le decía a Joaquín Caballero, yo estoy aquí por amor, porque realmente quiero, a mí no me van a subir más el salario, a mí ya estoy en el límite, o es o no es, realmente estoy por amor. Y realmente siempre he pensado así, realmente el deporte, además de que gusta muchísimo cuando ya uno se involucra dentro de él, pero ciertamente no es para todos. Hay que tener un grado de voluntad 100% para poder llevarlo a cabo. Yo estuve más de 20 años en la élite de un equipo nacional. Ciertamente se dice rápido, pero es bastante complicado. Normalmente un atleta común y corriente son las excepciones que tenemos 5 Juegos Olímpicos. Ciertamente los grandes atletas de 2 a 3 Juegos Olímpicos, con eso es lo que podemos contar. Has hecho historia, sin lugar a dudas, y por eso nosotros tenemos la diferencia de compartir nuestro programa Artemisa en Voz Alta a propósito del aniversario de la provincia, de recibirte. Qué bueno que accediste a nuestra invitación, qué bueno que estamos compartiendo, ya el tiempo se va, casi las 11 de la mañana, y llevamos un rato hablando con Idalis Ortiz. Es nuestra invitada de hoy. Qué campeona, qué mujer, qué artemiseña, qué cubana, que así le gusta definirse. Nosotros seguimos juntos. ¿Quieres sumergirte en lo mejor de Artemisa? Pues acompáñanos en un viaje por las historias que forjan nuestra identidad. Hoy te canto Artemisa, la tierra en que nací, donde se lucha a diario, donde florecen sueños. Hoy vivo orgulloso, siendo artemiseño. Sintoniza Artemisa en Voz Alta, un programa diseñado especialmente para ti. Artemisa es mía y es de todos.